Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Dios me le bendiga, amada iglesia, en este día maravilloso nuestro Dios, en el cual nosotros compartimos el precioso evangelio manifestado desde hace muchos años, muchas generaciones, muchos siglos. Aun sin embargo, el día de hoy está vigente. Queremos dar gracias a Dios también por su oído espiritual, en el cual nos hace el privilegio de poder llegar hasta sus hogares, en su oficina, en su trabajo, en la construcción, en su automóvil, donde quiera que usted se encuentre. Es de grande bendición para nuestras vidas que usted sintonice los programas que aquí se transmiten, especialmente Tendencias de nuestro tiempo. Y bueno, estamos y la semana pasada tuvimos algunas situaciones y todavía estamos arreglando las cosas técnicas a través de las computadoras del sistema, y por lo cual pues el pastor va a regresar el próximo lunes, pero el día de hoy, con la continuación de estos programas que hemos tenido grabados, yo sé que son de grande bendición de volver a escuchar las enseñanzas, porque la palabra nunca nos debe de cansar, al contrario, es un privilegio poderla estar escuchando una y otra vez. Así es que bueno, la próxima semana, la trayectoria de nuestro Señor Jesucristo durante su tiempo, su estancia aquí en esta tierra, que nos dejó gran camino, que Jesucristo es el camino y nos manifestó lo que podemos hacer juntamente con Él. Así es que bueno, vamos a escuchar estos mensajes, estas enseñanzas en esta semana, regresando el próximo lunes, en el cual el pastor va a traer una vez más la trayectoria de nuestro Señor Jesucristo. Saludando a la iglesia Roca de Salvación allá en Nueva York, también a la iglesia también aquí en Carolina del Norte. Gracias. Bueno, en realidad esta mañana yo quiero empezar haciendo una reflexión sobre la carta de Santiago. Y no hay de dónde escoger cuando hablamos de si las cartas de Pablo, que me fascina, Romanos, las de Pedro, las de Juan. Es decir, creo que no hay ninguna. Pero esta mañana yo quiero empezar con una serie de mensajes o una serie de reflexiones sobre la carta de Santiago, que curiosamente en mis 52 años de ministerio, yo no había querido jamás entrar a la carta de Santiago. Y usted dirá, ¿pero por qué, hermano? Le voy a decir algo. Es que yo soy eminentemente paulino y no quería entrar a la carta de Santiago, que porque Santiago pues como que no quería muy bien al apóstol Pablo, porque realmente hubo conflictos entre ellos. Pero esta mañana, cuando yo disfruté esta carta, se me hizo tan interesante que le dije a Santiago lo mismo que le dije a Pablo: oiga, no tiene otra como esta, porque son cartas maravillosas.
Así que yo quiero entrar a este terreno de la carta de Santiago, y yo voy a leer el versículo 1 del capítulo 1. Nomás dice: Jacobo, o sea Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas, salud. Y yo digo que para entender a Santiago, es cosa muy necesaria entender a Pablo. Dígame, todas estas cosas que vamos a ir presentando a usted le van a dar pormenores que le van a ayudar a entender también muchas cosas sobre las cuestiones de la fe. Insisto, para entender a Santiago es cosa muy necesaria entender a Pablo. Aunque puedo decir, para entender a Pablo hay que entender a Santiago. Porque es frente a Pablo donde Santiago se entiende. Mire, en estos dos hombres se descubre una polarización en la manera de entender el evangelio. Y por supuesto, la manera de entender el evangelio en términos de los gentiles. Y se pone a descubierto la visión que ellos representaban. Lo que sí debo decir es que a pesar de las diferencias que eran por demás notorias y que nadie va a poder decir que no es cierto, los dos tenían en Jesús la misma fe y los dos murieron por la misma causa. Así que, habiendo puntualizado estas cosas, no hay duda que Santiago fue un hombre sumamente útil para pastorear una multitud de judíos que habían creído en Cristo, pero que eran sumamente celosos de la ley. Definitivamente, el Señor Jesús lo puso allí como pastor, el hombre más adecuado para pastorear a esa gente. Pablo hubiera sido un conflicto de inmediato, incluso el Señor Jesús le dijo: aquí no van a recibir tu testimonio. De tal manera entonces que Santiago representaría justamente su trato con el mundo judío y Pablo con el mundo gentil. Son dos cosas que lo entendemos. Sin embargo, los que se convertían allí en Jerusalén eran gente sumamente celosa de la ley. Fíjese bien, pero era un celo causado por la inconformidad que había contra Pablo en aquella iglesia. Porque había malos entendidos sobre Pablo y había malos entendidos deliberados. Y debo decir que en Santiago mismo había esa inconformidad, a quien muchas veces, déjeme decirle, alguna vez que yo estaba diciendo estas cosas, alguien me dijo: hermano, pero ¿cómo puede usted decir semejante cosa? Nomás le digo a esto: cuando Pedro estuvo en la cárcel, todo el mundo llorando. Cuando Pablo estuvo encarcelado en Jerusalén, ni un bizcochito le llevaron. Nomás dígame quién fue a verlo, a visitarlo. Fue una especie de que se las arregle como pueda por andar enseñando cosas como las que dicen que enseña contra la ley. De tal manera que había inconformidad contra Pablo en la iglesia de Jerusalén. Y debo decir, en Santiago mismo, a quien muchas veces indiscutiblemente tuvieron que haberlo consultado sobre esta cuestión. Tanto así que se dejó correr la versión que Pablo enseñaba a los judíos a apartarse de Moisés, más los falsos informes que se agregarían en el mismo sentido. Acuérdese usted que cuando Pablo regresa de Europa y llega con la ofrenda para los hermanos de Jerusalén, yo no encuentro que ni siquiera que Santiago nomás le dice: hombre, sabes que hay problema. Hay muchas gentes aquí celosas y hay problema, y más vale que tú hagas algo para que esto se arregle. Eso muestra que había una inconformidad en Santiago. De tal manera que puedo afirmar que Santiago jamás pudo ponerle fin a esa versión
o quizás sí podía, pero él no tenía suficientes razones como para desgastarse a favor de Pablo. La verdad es que había diferencias muy marcadas entre ellos, pero escúcheme bien, en el sentido ceremonial. Santiago diría, no, los gentiles que se convierten, qué bueno, pero comiendo con judíos, eso no se vale, porque es una contaminación ceremonial. Por eso estoy diciendo una diferencia muy marcada en el sentido ceremonial, que acuérdese que cuando Bernabé y Pedro fueron gente de parte de Santiago, que Pablo lo dice a los Gálatas, vinieron a espiarnos de parte de Santiago, a los cuales no nos sujetamos ni un instante, que los creyentes gentiles debían ser mantenidos al margen de la comunión con los creyentes judíos, porque ese fue el problema. No quisieron ir ya a comer con los hermanos de Antioquía. Eso lo dice Pablo en la carta a los Gálatas. Así que es esta la manera en que entramos al mensaje de esta mañana, que pareciera que yo soy muy parcialista y que tomo mucha causa con Pablo y que en cierto sentido pongo, no, me admira Santiago. Y desde luego nos vamos al capítulo 1, donde como siempre, lo primero que encontramos es la salutación de Santiago. Si usted leyó conmigo, dice sencillamente: Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas, salud. Una salutación sumamente sencilla, escúcheme, que pareciera no tener la mayor trascendencia, pero les aseguro, mis hermanos, que esta salutación está llena de riquezas. Alabado sea Dios. Solo que escondidas en un lenguaje cifrado. Y en esa salutación, Santiago ha de descubrir su alma. Y nos hizo ver hasta dónde representaba los intereses del Señor Jesús. A ver, no, perdóneme, lo dije mal. No lo dije como lo dijo Santiago. No dijo que representaba, que saludaba en el nombre del Señor Jesús. No, dijo del Señor Jesucristo. Ahora, esto que he hecho, no piense que es mera retórica o confusión por parte mía. No, he sido deliberado. Hay razones de fondo para presentarle las cosas así, que luego usted lo sabrá. Así que reitero, representaba los intereses del Señor Jesucristo ante el mundo judío. Un mundo complicado, muy complicado y susceptible, que habían creído, porque en esos días la fe en Cristo Jesús estaba en efervescencia. Alabado sea Dios. El evangelio de Cristo recorría las calles de Jerusalén y el Espíritu Santo llevaba a muchos a la conversión. Era el grano de trigo que estaba dando fruto desde 30 hasta 100 en aquella antigua ciudad, centro de fe, de la fe del mundo por siglos. Así que leemos solo el versículo 1 y observe lo que dice y el cómo lo dice. Jacobo, o mejor, voy a hacer esto. De aquí en adelante hablemos de él como Santiago. Entonces leeré así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas, salud. Ahora, permítame cometer una falta al orden en que él lo dice. Observe eso de a quién se dirige. A las 12 tribus que están esparcidas. Cosa que me deja claro, escúcheme,
que los intereses del Señor que Santiago representaba no se limitaban a la iglesia en Jerusalén. No, él tenía una visión mucho más distante. Él pensaba en Israel en su conjunto. Estamos abriendo el alma de Santiago para ver que su amor, su visión no estaba encerrada en Jerusalén, sino que iba al mundo. Y dice a las 12 tribus, que luego entonces no estaban perdidas, porque si Santiago les escribe, entonces las tiene identificadas. No estaban perdidas, simplemente estaban esparcidas desde los tiempos del imperio asirio, que fue el imperio que se llevó a las 10 tribus del norte del reino conocido como el reino de Israel, antes que los judíos fueran llevados a Babilonia. Estas 10 tribus del norte ya no regresaron, y que Ezequiel dice que un día habrán de regresar y que ya no serán llamadas como 2 naciones. Es una referencia a que se decía el rey del norte vino con el rey del sur. Es decir, el rey de Israel, que estaba gobernando en el norte, esas 10 tribus, vino y habló con el rey del sur, el que reinaba en Jerusalén. Porque hubo división desde el tiempo de Roboam, el hijo de Salomón, que fue muy imprudente para manejar los negocios del reino, y el reino se le partió en 2. Sin embargo, la profecía enseña que ya no serán llamadas 2 naciones, no, Judá e Israel, sino que serán llamadas solo Israel, porque ese es su verdadero nombre. Porque Israel era Jacob, el padre de las 12 tribus. Ese es su nombre. Lo de judíos se refiere estrictamente a que acá en el sur, con capital en Jerusalén, se había quedado la tribu de Judá y de Benjamín, que por cierto Jerusalén le pertenece a Benjamín, del reino del sur, y de allí el nombre de judíos. Así que la visión de Santiago, por eso dije, pareciera que en esta salutación Santiago es escueto, es parco, es austero. No, estamos descubriendo el alma de Santiago. La visión suya corre paralela a la del profeta Ezequiel. Y su influencia, según esta declaración, yo quiero que usted note, Santiago era un hombre influyente. Mire hasta dónde llegaba su influencia, a todo el mundo, donde estuvieran todo hijo de Israel. Entonces no veamos a Santiago como un líder reducido. Santiago era un hombre que tenía verdaderamente influencia en el mundo, hasta donde se encontrara un hijo de Israel, convertidos o no convertidos. Les habla como quien representa los intereses del Señor Jesucristo ante todos ellos. Vea lo que está haciendo, vea la salutación tan implicativa, incluidos por supuesto todos aquellos lugares donde Pablo evangelizaba y había sinagogas, que luego se aprovechó por los judaizantes, porque hubo 2 tipos de gentes de Jerusalén que iban tras Pablo: los inconversos, los judíos no creyentes. Esos llegaron a ordenarle, dijo Pablo a los tesalonicenses, por ahí en el capítulo 1 de la primera carta
1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 16. Les prohibieron, le dijeron indiscutiblemente el liderazgo, la autoridad política de Jerusalén te ordena que no hables más en ese nombre a los judíos. Y Pablo dijo, han llenado la copa de su maldad. No solamente mataron al Señor Jesús, sino que ahora nos prohíben hablar de Cristo, cuando que hablar de Cristo era un mandato soberano. Jesús dijo que fueran al mundo entero, porque a él se le había otorgado toda potestad en el cielo y en la tierra. Y quien desobedezca, por eso yo siempre he dicho, hablar de Cristo no es un acuerdo de iglesia. No, señores, cada creyente tiene una orden soberana que hablen de la salvación que Cristo ofrece al mundo. ¿Cuántas gentes se han convertido por el trabajo de nuestros hermanos de las iglesias? Pero volvemos. Era cierto, en todas las sinagogas. Pablo no fue enviado a los esparcidos de Israel, sino a los gentiles. Sin embargo, por razones de mandato del Señor, y segundo, por razones estratégicas, él siempre llegaba primero a las sinagogas. Así que Santiago les escribe a todos ellos. Y digo, iban detrás de él estos que quisieran matarlo, pero iba también otros que eran los judaizantes, que eran gente que venía de Jerusalén. Iban detrás de Pablo, donde fundaba una iglesia entre los gentiles, para desmentir a Pablo, para asegurar que Pablo no era apóstol y para asegurar que ellos tenían entonces la explicación del evangelio de Jesucristo. ¡Santo Dios! Y eso nadie lo puede negar, la historia ahí está. De tal manera, Santiago les escribe porque eran parte de esas 12 tribus. Pero eso no solo coincidía con Ezequiel, sino que era la misma visión del apóstol Pablo, que dijo, y luego todo Israel será salvo, en Romanos 11, 26. Y agrega, como está escrito. Pero avancemos en ese saludo de Santiago, en el que estoy muy interesado, en el que dije que veamos el alma de este hombre, para ver más riquezas escondidas. Y lo primero que se engrandece, hermanos, es la fe personal de Santiago, en el cómo creía y en quién creía. Pues dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y aquí precisaré que en lo que dice, no busca ser visto como un hermano del Señor Jesús. No quería ser identificado por eso. Que le voy a decir algo. Dentro de ese conflicto que se dio entre Santiago, la gente de Santiago y Pablo, usted descubre que indiscutiblemente la gente diría, ese Pablo es un irreverente. Santiago es hermano del Señor. Y Pablo, que era siempre tan atrevido, dijo, no me vengan con que es hermano del Señor. Si a Cristo lo conocimos en la carne, hoy, señores, Él está glorificado. Y a Dios parentesco, no me vengan aquí con que es hermano del Señor. Santo Dios, Pablo es el hombre que entendió a plenitud el evangelio de Jesucristo. Los apóstoles establecieron el fundamento y Pablo lo explicó. Ahora, Santiago no quería ser identificado por parentesco, pero se identifica echando mano de una relación más gloriosa, más sublime que lo que podía ser el parentesco humano. Y para entender mejor esta cuestión, echaré mano de una salutación muy parecida, y que es el saludo que Pablo hace a los tesalonicenses. O quizá deba precisar esta comparación entre lo que Santiago dice de él mismo
y lo que dice Pablo de la iglesia de Tesalónica. Note, a la iglesia de Tesalónica Pablo le identifica primero llamándola como la iglesia de Tesalónica que está en Dios, nuestro Padre. Y agrega, y en el Señor Jesucristo. Y entonces yo digo, Pablo, ¿y para qué esa distinción? Bueno, la razón era una delicia. Lo hizo para distinguirla de la congregación o de la iglesia pagana. ¿Por qué? Porque eran reuniones, porque era un sacerdocio y realmente era considerada como una iglesia pagana de aquel lugar. Pues esos jamás podrían decir que estaban en Dios. Iglesia de Tesalónica que está en Dios. Mientras que la iglesia de Tesalónica adoraba al Dios vivo y estaba en Dios. Sin embargo, si los paganos no podían decir que eran una iglesia de Dios, los de la sinagoga, los judíos no creyentes, sí podrían decir que eran iglesia de Dios, pero no podrían decir que era una iglesia en Jesucristo. Alabado su nombre. Está pensando en la distinción que estoy haciendo. Eso lo podían decir solo los que han creído en Cristo, porque solo quienes hemos creído en Cristo, quienes creemos a Jesús como el Hijo del Dios Altísimo y como consecuencia legítimo Salvador y Dios, tenemos todo el derecho del mundo de decir categóricamente que somos la iglesia de Jesucristo. Bien, pues ahora volvamos a Santiago para ver de cerca su declaración, que era siervo de Dios y del Señor Jesucristo. De la misma manera podemos decir que eso de siervo de Dios lo podía decir cualquier judío, porque ellos creían en Dios, creían en el Padre eterno, pero no podrían decirse siervos de Jesucristo. Eso lo podrían decir solo los judíos que habían creído que Jesús era el Cristo de Dios y que era el Hijo de Dios, el Salvador, el ungido, el autorizado para dar redención al hombre. Amén. Porque otros pudieran haber ido hasta la cruz misma y haber supuestamente muerto por el hombre. La justicia divina no los hubiera aceptado. Cuando Jesús escaló la cruz, era el autorizado de Dios y la justicia divina lo reconoció, lo aceptó, y me emociona decir que allí en la cruz Cristo nos dejó en cero deuda. Bendito seas. Este es el evangelio que he creído toda mi vida y que no lo he cambiado y que no lo voy a cambiar jamás. Soy un predicador puro del evangelio de Jesucristo. Así que Santiago, escribiendo a todos los esparcidos de Israel, no podemos menos que reconocerlo, que era lo mismo que decirle a toda la nación que él, Santiago, reconocía a Jesús como su Señor. Y decir eso era una grandiosa confesión de Santiago. Alabado su nombre. En realidad, las diferencias entre Pablo y Santiago no contaminaban su fe preciosa en el Hijo de Dios Altísimo. Y digo, ¿acaso era eso esconder su fe? ¿Era ser austero? Solamente hay que escarbar un poquito para encontrar esas riquezas. Por el contrario, en pocas palabras, Santiago ponía muy en alto y del conocimiento era como decir, quiero hacer del conocimiento de todos la fe que hay en mi corazón. Pero Santiago quiere ir más lejos que eso, pues dice que él es siervo de Jesucristo. Y la palabra Jesucristo se compone del nombre de Jesús y el título de Cristo. Ahora sí, recuérdese por qué
dije, no, espéreme, déjeme corregir, y que lo hice de manera deliberada, no por ningún error de dicción. Haciendo de Jesús y el Cristo una misma cosa. Y Santiago quiere ser contundente, alabado su nombre. Toma el nombre de Jesús, que nadie tendría problemas para aceptar. Cualquier judío no tendría problemas para aceptar que este era el famoso profeta de Nazaret. Pero otra cosa muy distinta sería que aceptaran que ese Jesús, ese profeta de Nazaret, era también el ungido, el Cristo, el Mesías. Y siendo allí donde se centraba el rechazo a Jesús de que no era el Mesías, es que Santiago invade el campo de la incredulidad judía. Qué precioso pareciera que esta salutación no tenía nada, pero esconde tesoros enormes. Y con sus palabras estaba diciendo algo como esto: a toda la nación le digo que Jesús es el Cristo. Audacia en Cristo Jesús, valentía en Cristo Jesús. Sus intereses estaban en Cristo solamente. Muy legítimo hombre de Dios, tan legítimo como era el apóstol Pablo. Definitivamente, ¿qué podemos decir contra Santiago o qué podemos decir contra Pablo? Y 2000 años ha sido nuestra confesión que Jesús es el Cristo de Dios. Y yo estoy maravillado, por cierto, de pensar la cantidad de gente en el mundo. Se ha dicho que arriba de un 80 o 90% el mundo es paulino. Yo soy un predicador eminentemente paulino en términos de doctrina, pero en términos de fe personal soy cristocéntrico, porque con todo el respeto y el amor que me merece Pablo y Santiago, ellos no murieron por mí. Quien escaló la cruz del Calvario fue Jesús, el profeta de Nazaret, el hombre autorizado para que muriera por mis pecados. Alabado su nombre. Nosotros tenemos una fe bien definida desde que conocí este evangelio de Jesús. Allá, cuando llegó allá por los años 50 a nuestra familia, y ese evangelio se arraigó en el alma nuestra, y somos una familia que le cree a Dios, y somos una familia, Ramos, que espera al Hijo de Dios, que lo reconoce como el Salvador del mundo. De tal manera que mi confesión es como la de Santiago, pero también es como la de Pablo, pero también es como la de todos los hijos de Dios que han sido redimidos en la tierra y los que habrá de redimir el día de hoy en este año 2014. Gloriosa declaración de fe que está haciendo Santiago. No se está escondiendo ni hablando en lo secreto, sino hablando en público su declaración de fe, que ese Jesús a quien habían rechazado, ese Jesús era el Mesías. Y esa declaración de fe era además muy comprometedora. Pero Santiago no tenía ninguna aprensión, ningún temor, porque él era un hombre comprometido con Jesús, el Cristo de Dios, a quien lo reconocía como su Salvador. Alabado su nombre. Y cualquiera que reconoce a Cristo como su Salvador, entonces llega a ser salvo. Es salvo porque ha entrado por la puerta donde se da la salvación, como dijo Cristo en Juan 10:9. ¿No era acaso esta declaración de Santiago una intensa declaración de fe personal? Una declaración que no era menos que la de Pablo. Pero él se expone a todo Israel. Se expone y además se declaró siervo suyo.
Y al decirse siervo de Jesucristo, de esa manera reconocía ante todo el mundo judío, a donde estuvieran todos los esparcidos de Israel, que Jesús era su Señor. Alabado su nombre. Y lo dijo sin recato, sin esconderse. ¿Ve lo que implicaban sus palabras? Así que, ¿de qué podríamos quejarnos de Santiago en cuanto a su fe en Cristo tan limpia, tan pura, tan bien entendida? Pero eso no fue todo. Hay más. Pues al decir que era siervo de Dios y siervo de Jesucristo, Santiago estaba yendo más lejos, mucho más lejos de lo que hemos dicho. ¿Verdad, mi hermano? Cuando leímos este pasaje, el primer versículo pareciera aquí no hay gran cosa, pero hemos estado abriendo, y el alma de Santiago se expone ante nuestros ojos, y le tenemos que dar un abrazo de hermano en Cristo, diciendo gracias, Santiago, por estas declaraciones tan profundas, tan intensas, que era siervo de Dios y siervo del Señor Jesucristo. Y pareciera que aquí podríamos dar por terminado estas ideas, pero Santiago está yendo más lejos de lo que hemos pensado. Note eso. Dijo que era siervo de Dios y siervo del Señor Jesucristo. Estaba testificando que Jesús y Dios eran iguales. ¿Qué le parece? Y dijo Pablo, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Pues si Jesús no fuera Dios, ¿cómo le iba a hacer Santiago para servir a dos señores? Y tengo que decir cuántas cosas dice Santiago sin decirlas. Y en eso no hay contradicción. Pues Dios y Cristo, el Hijo, son la misma cosa. Y yo reconozco que Jesús es Dios y Salvador. Varias cartas en sus introducciones lo mencionan como Dios y Salvador. Así que si se pensaba que Santiago era parco en el hablar, tenemos que reconocer que nos ha dado un larguísimo discurso en esta introducción. Y cerramos estas primeras palabras con lo último que dice. A las 12 tribus que están esparcidas, salud. Y esta palabra salud parece ser exclusiva de Santiago, que la usa en aquella carta que envía a los gentiles, según Hechos 15, donde se notificaba que los gentiles no tenían que ser inquietados, a que debían guardar la ley ceremonial de Moisés. Y yo digo, ¿para qué insistir entonces el día de hoy con que la guarden? Que Santiago no fue claro. Ahí les dice esa palabra salud, y según el griego se asocia con la idea de gran gozo, que era como decirles, hermanos gentiles, tengan alegría, porque ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo que los gentiles queden exentos de todo lo relacionado a esa ley de Moisés. Pero aquí quiero precisar esto, que si en esos días le pareció bien al Espíritu Santo, ¿diría usted que ahora ya no le parece tan bien al Espíritu Santo? Por eso les dice, tengan gozo. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.